Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información. Bueno, acomodate la corbata que viene la parte formal. Sí. En la formalidad nosotros tenemos que presentar a nuestra próxima invitada. Recién presentamos a un amigo y compañero de la casa. Ahora vamos a entrevistar a otra compañera, amiga de la casa, Ella es de Jovita. Jovita, que es una localidad del sur de Córdoba que a mí me gusta mucho y aparte tengo grandes amigos por ahí. Yo te cuento, es licenciada en psicopedagogía de la Universidad de Río Cuarto, todos de pie. Es magíster en ciencias sociales de la Flaxo, es especialista en educación y nuevas tecnologías. Es investigadora del programa de análisis de la construcción de sentido en plataformas digitales, PAC, y del Instituto de Cultura y Comunicación, el ICC, de la Universidad Nacional de Lanús. Es doctoranda en estudios del desarrollo de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en México. Pero más que nada, tal como decís vos, es una compañera con la que nos interesa pensar en temas que, si bien son de coyuntura, no están en la agenda de todos los días. Así que, métale. Hola, Betty. Hola, ¿cómo están? Ella es Betty Vargas. ¿Cómo estás, Betty? Bueno, primero que nada, los saludo. La verdad que es un placer estar compartiendo con ustedes. Y además, después de semejante expositor que acaba de pasar por el programa, que es el Lucas Aguilera. Así que, bueno, nada, estoy muy contenta, muy feliz de estar compartiendo esta mañana de un debate compañero, de un debate para poder pensar desde otros lugares lo que nos está pasando en la actualidad. Sí, pero está bueno tener a una compañera que en este momento que hay mujeres que nos empoderamos, y que podemos llegar a lugares donde poder pensar profundamente los temas, así que por eso es un lujazo tenerte en el programa. Muchísimas gracias. ¿No? Y bueno, un saludo a su audiencia. Bueno, muchas gracias. No había tenido la oportunidad de estar acá en Ancla, así que estoy muy feliz de compartir con ustedes. A Ale lo conozco hace mucho tiempo, así que hemos compartido grandes experiencias, podríamos decirle, ¿o no, Ale? Totalmente. Hemos hecho travesuras de esas grandes donde organizamos eventos así para 8.000 jóvenes, sí, porque nosotros no nos achicamos. Le metemos para adelante y vamos por toda la revolución. Pero siempre forma. Me toca a mí ponerle un poco de humor a todas estas cosas y digo, te pido por favor que no lo elogies tanto a Lucas Aguilera, porque si no, viste que Lucas se agranda y ya bastante gordo está como para que siga engordando de ego. Así que cada tanto hay que pegarle un sopapo. Imagínate después de semejante presentación de un libro que ha tenido, bueno, repercusiones importantísimas, así que estamos muy felices, ¿no? De que hoy Lucas pueda estar teniendo ese espacio y esa síntesis, ¿no? En un periodo de acumulación de muchísimos años, que bueno, que para nosotros, o sea, en mi caso, para mí es un maestro. De hecho, le decía a Moni cuando me dice, después de Lucas te toca, y yo digo, ¿para qué me llaman entonces? Si ya Lucas va a decir todo. No. Pero nada, es una alegría enorme esa. Pusimos a Lucas de Tolionero de la Betty, porque la Betty se lo merece. A mí me dijeron, cuando me iban a presentar a la Betty, me dijeron, tenés que hablar con la Betty, me dijo. La Betty es una mostra. Así que acá está la Betty, en el último, para nosotros la última entrevista suele ser la más importante, Betty, te lo tengo que contar. Y como a nosotros, y en mí, nos toca hacer la producción del programa, decidimos que vos cerrabas el programa. Qué compromiso igual, Esta es una iniciativa militante. El compromiso Muy tiene, solo para meterte presión, te tengo que decir que está explotando el chat y empiezan ahí los saludos y sintetizamos todos los saludos en uno, que es el de la Estefa, que dice:
Hola Betty, los estoy escuchando. Otra maestra que ha sido para mí. Totalmente. Imagínate que yo vengo de Río Cuarto. O sea, a mí la Estefa me vio crecer. Me ha enseñado todo, desde aprender a caminar, porque la Estefa es una de las compañeras, de esas maestras también, ¿no? De la militancia. Y recuerdo algo de Estefa muy fuerte que fue cuando, yo militaba en el movimiento estudiantil y para mí Estefa era como, con Lucas, con compañeros ahí, referentes fuertes. Recuerdo siempre unas palabras de Estefa que me acompañaron hasta el día de hoy y me siguen acompañando, que es que cuando uno se despierta, ¿no? En esto de las luchas, en esto de pensar en el otro, pensar en quienes tenemos al lado y luchar por por esas condiciones más dignas, ¿no? Entonces Estefa dice, una vez que uno se despierta nunca más puede volver a dormirse, ¿no? Entonces esa frase me ha acompañado siempre, y cada vez que uno cae o que, pasa por momentos difíciles de la vida, siempre me acuerdo de eso, de que una vez que despertamos en este sueño colectivo, ¿no? De querer transformar las cosas, uno nunca más puede volver a dormirse tranquilo. Entonces, nada, ahí un abrazo gigante a la Estefa, a todos los compañeros y las compañeras que están sintonizando Ancla, que también es un espacio, una trinchera de lucha que en los momentos más difíciles ustedes supieron levantar y que en este momento, están viendo los frutos, ¿no? De todo ese trabajo. Buah. Me puse No nos colorado. digas esas cosas que no sabemos qué contestarte. Bueno, pero hablemos un poco de... La primera pregunta que yo tengo para hacerle a la Betty, así para ponernos más formales, es ¿qué es el Instituto de este programa de análisis de la construcción de sentido Ajá. en plataformas digitales? Suena esto rimbombante. Reconocémelo. Y como todo en ciencias sociales, ustedes entenderán, ¿verdad? No, es una iniciativa que construimos con compañeros y compañeras dentro de la Universidad de Lanús, hace ya desde el 2019 que lo venimos caminando, y es un programa, como ustedes dicen, que empezó muy desde abajo y desde casi sin darnos cuenta, porque empieza con un estudio que hacemos en el marco, digamos, del golpe de Estado a Bolivia. Es un estudio que hacemos de cómo impactó, cómo se estaba manifestando el golpe en las redes sociales. Eso fue en el 2019, recordemos que el golpe a Evo Morales fue en noviembre del 2019. Y con otras compañeras estábamos haciendo unos informes sobre derechos humanos, y en ese marco salió la posibilidad de poder también hacer una lectura de lo que estaba sucediendo en el territorio digital, ¿no? A partir de medios digitales y también de Twitter y de otras plataformas sociales. Y entonces a partir de ahí es que conformamos, en realidad vimos la necesidad y una vacancia que había en relación a estos temas, de poder interpretar lo que estaba sucediendo o poder cristalizar lo que estaba sucediendo en el territorio digital desde una perspectiva justamente de lectura desde el campo popular, ¿no? Entonces, no solamente, digamos, de poder realmente ver lo que estaba pasando en el territorio digital y tener conciencia de que es un territorio de disputa, que es un poco también lo que, estuvieron conversando recién con Lucas, ¿no? Y es una perspectiva que venimos trabajando muy fuerte para poder tener conciencia, ¿no? De que es otro territorio más de disputa de poder. Y digamos, ¿por qué las plataformas? ¿Cuáles son las plataformas que más trabajan? ¿No? Bueno, ahí para comenzar, esto, digamos, ya pudieron conversar con Lucas sobre esta transformación, ¿no? que estamos viviendo a nivel global, a nivel sistémico, que tiene que ver con una crisis que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Que atraviesa el sistema capitalista,
y que tiene que ver con la transformación, digamos, en términos estructurales y el pasaje a una nueva fase digital, financiera, ¿no? Que se está viviendo a nivel global. Y entonces, en ese marco, las plataformas hoy terminan siendo no solamente infraestructuras económicas, desde donde se han modificado los patrones de producción, de consumo y también de circulación, ¿no?, de mercancías principalmente, que es lo que estaban conversando con Lucas recién, sino también en términos de las mediaciones sociales, ¿no? O sea, las plataformas imponen otras dinámicas de intercambio, otras formas de relacionarnos, de vincularnos, que obviamente eso trae consigo cambios en todos los aspectos, digamos, de la vida social y la cotidianeidad nuestra, ¿no? Entonces, hoy el momento de crisis estructural que estamos viviendo, de crisis multidimensional, lleva consigo la emergencia de este nuevo momento de digitalización que con la pandemia lo que vimos fue no solo que se agudizó, se profundizó ese momento de digitalización, sino que además vimos que casi ese mundo es posible, ¿no? O sea, no es que de ahora en más nosotros estamos volviendo como casi que la pandemia, digamos, vino a mostrar de que un mundo digital donde podamos consumir, donde podamos trabajar, donde podamos educarnos, donde tengamos salud, y que todo eso esté atravesado por las redes, o en realidad por las dinámicas digitales, ¿no? Eso muestra quizás un nuevo momento, ¿no?, para el mundo y que ya llegó para quedarse, ¿no? O sea, mostró la pandemia que ese mundo es posible, ¿no? Fue como lo plantea ahí los compañeros y las compañeras en el libro que recién comentaba Lucas, la pandemia fue el catalizador, o sea, fue el elemento disruptivo, pero además el factor de aceleración, ¿no?, que permitió que esta nueva fase se instaure y que ya casi ni siquiera nos preguntemos por qué, bajo qué formas, ¿no?, sino que tendemos a naturalizarlo, ¿no? O sea, es parte de nuestra vida. Parte de nuestra vida, como vos decís, casi naturalizada, está en compartir nuestra vida, entre comillas, privada, en redes sociales, ¿no? Exacto. Que después, digo, podríamos tener un análisis más moralista, si está bien o no está bien, digo, si eso le hace bien a nuestras infancias o no, pero eso es algo que sucede. Pero en ahí, al pasar nombraste algo que son dinámicas sociales, como lo entiendo yo, y corregime si me equivoco, como contrapunto de un estado superior de redes sociales. ¿Es así o entendí para la miércoles? Lo que intenté transmitir, y creo que tiene que ver con lo que mencionas, que son ya dinámicas que están funcionando, digamos, de manera en simultáneo. O sea, estamos viviendo bajo dimensiones, ¿no? O sea, la real, la física, digamos, y la dimensión digital son dimensiones que nos atraviesan y nos atraviesan de manera simultánea. O sea, no es que uno cuando va a una escuela o cuando está en el trabajo, por ejemplo, o incluso cuando estamos en nuestra casa, ¿no? Estamos todo el tiempo funcionando bajo estos dos territorios, ¿no? O sea, incluso cuando estamos en un aula vemos permanentemente cómo ya no es solamente esta relación que tenemos cuerpo a cuerpo, cara a cara, sino que además ahora se suma esta nueva faceta, ¿no? No son contradictorias, no son contrapuestas, sino que funcionan en simultáneo. Y por lo tanto, digamos, uno tiene que analizarlas para ver de qué manera el capitalismo también, en este nuevo momento, ha logrado apropiarse, ¿no?, de ese tiempo que sucede en el territorio digital. Entonces, a mí me parece muy emblemático y me parece como
revelador el planteo que hace Lucas en su libro, cuando él dice, las plataformas sociales son las nuevas fábricas, ¿no? O sea, en ese punto es un punto que es crucial para entender el momento actual que estamos viviendo, y que esas nuevas fábricas están 24/7 funcionando, ¿no? O sea, no es que uno deja, digamos, como en un momento anterior, en un momento industrial, uno salía de su trabajo a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, por más que la jornada laboral durase más de 8 horas, pero uno salía y se desconectaba de ese momento, ¿no? Entonces, habían otras posibilidades de la recreación o el tiempo de ocio, vivirlo de otra manera. Hoy, ese tiempo, que era un tiempo disponible para socializar bajo otras formas, independientemente de si esa socialización era a partir del consumo o no, pero sí había un cuerpo a cuerpo que nos juntaba en el club, que nos juntaba en actividades, por ejemplo, no sé, ir a guitarra, salir al bar, ir a jugar al fútbol, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Hoy están en este momento atravesadas por lo digital, ¿no? O sea, nosotros tenemos 24 horas un teléfono en la mano, que permanentemente está sacando información, o sea, reclutando, recogiendo, digamos, la información que nosotros dejamos de nuestro paso por la red y que es inconsciente incluso, y hasta como lo decíamos cuando discutíamos este fin de semana en este congreso donde Lucas presentó su libro, es incluso hasta un tiempo en el que se disputa el tiempo de cuando uno descansa, ¿verdad? Entonces, ahí hay una cuestión de que ese tiempo disponible que en otro momento se usaba para quizás, o se lo podía quizás disputar porque existían las posibilidades de romper con las dinámicas, digamos, producto, digamos, de la salida de la jornada laboral. Hoy eso está totalmente desdibujado, ¿no? Entonces ya no hay jornada laboral a ciencia cierta, incluso peor para las mujeres que también, digamos, además de ese tiempo de trabajo que tenemos, más lo que decimos los tiempos de cuidado, y ahora también este tiempo que se soslaya, digamos, que se incorpora, digamos, a nuestras dinámicas, obviamente son tendencias hacia una mayor explotación, hacia, incluso decimos, nos autoexplotamos, ¿no? O sea, uno piensa de que atraviesa las redes sociales o está en el territorio digital recreándose, pero en realidad no hacemos más que sumar, digamos, mayores condiciones de acaparación, digamos, de acumulación para estos sectores corporativos que han logrado lucrar con este tiempo disponible, ¿no? Y acá me parece que es crucial entender que esto se da en el marco de, como les decía recién, una crisis estructural y una disputa brutal, digamos, entre grandes capitales, ¿no? Observemos, por ejemplo, la cuestión de, bueno, cuáles son las plataformas que hoy están teniendo mayor incidencia, ¿no? O sea, vemos que analizamos las plataformas en el marco quizás del proyecto estratégico de Estados Unidos, lo que hoy es Meta, que agrupa las plataformas de Facebook, de Instagram y demás, tienen más de 1/3 de la población rondando permanentemente en sus infraestructuras, ¿no? O sea, estamos hablando de 3.000 millones de personas que son usuarias, ¿no?, de esta plataforma. Sí, quizá digo también para algunos que nos gusta la comunicación teórica, es volver a pensar los procesos de construcción de sentido y en el caso de la cosa cotidiana, esta cuestión de la discusión de si quiero volver a venir a la oficina 8 horas o me quiero quedar en mi casa en el famoso home office, es la naturalización del trabajo, digamos, en peores condiciones de las que lo desarrollás en la oficina y además perdiendo el concepto de la temporalidad. O sea, hasta antes de la pandemia eso no nos pasaba tan claramente.
tu jefe te podía llamar por teléfono para preguntarte algo, pero ahora, en esta cuestión de las redes digitales, vos podés trabajar con el telefonito, pase lo que pase y sea a la hora que sea. Y eso lo hemos naturalizado con una rapidez, digo, por lo menos desde lo cotidiano uno ve eso. Exactamente, Moni, porque hay una cuestión de digamos, marcos donde uno pensaría que tiene mayores grados de libertad, cuando en realidad eso no sucede, digamos. Al contrario, estamos permanentemente insertos, digamos, o sea, incluso nosotros lo graficamos desde un lugar de cadena, ¿no? O sea, de una nueva esclavitud, o sea, bajo un sistema donde estamos en peores condiciones de desigualdad, mayores grados de exclusión y a su vez una concentración cada vez más brutal de los grandes capitales, que hoy estamos hablando casi de 10 personas que son las personas más ricas del mundo, ¿no? Ahí encontramos a casi todos los representantes de la era, o sea, de la fase tecnológica, los encontramos incluso como los que han tenido mejores condiciones y que con la pandemia peor, o sea, han tenido incluso mayores condiciones de acumulación o sea, fueron los que ganaron bajo la pandemia. Entonces, ahí hay un punto que me parece que es fundamental poder visualizarlo desde este lugar, desde donde vos estás mencionando, que es desde el sentido común. Incluso con una nueva, o sea, nosotros le llamamos nueva aristocracia financiera, tecnológica, global, ¿no? O sea, ese concepto de nueva aristocracia, uno diría, ¿cómo puede suceder que en el siglo XXI estemos hablando de aristocracia? Pero claro, hay un concepto de dueño, de dueñidad, digamos, en el que ha llegado a tal el punto de concentración que están teniendo casi, digamos, las posibilidades de definir, o por lo menos están disputando, ¿no? En términos de hacia dónde dirigir. Son las élites que están diciendo hacia dónde dirigir el mundo que vamos a vivir, ¿no? O sea, están hablando de transición energética, están hablando, o sea, desde economías verdes, están hablando, pero que detrás de esos discursos, por detrás, hay peores condiciones de explotación, hay mayores condiciones incluso de extracción de recursos naturales, ¿no? Mayores condiciones de dependencia, por ejemplo, para el caso de América Latina, ¿no? O sea, nosotros no hay que olvidar, digamos, que es la disputa que hoy estamos teniendo por los bienes comunes, mal llamados recursos naturales, ¿no? El caso del litio es un punto crucial para esta nueva fase digital, ¿no? Acá yo les traje un dato donde, por ejemplo, y estas son las barreras, o sea, por un lado estábamos hablando de las barreras más bien sociales, más bien en términos de trabajo, ¿no? De esta hiperexplotación que estamos teniendo. Y por el otro lado, las barreras ambientales, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, según un estudio de investigadores de Google y de la Universidad de Berkeley, dice que el entrenamiento de un solo sistema de inteligencia artificial, en este caso era sobre el ChatGPT 3, no el 4, que es el que está hoy actualmente funcionando, de la empresa OpenAI, consumió energía equivalente al gasto anual de 120 hogares en Estados Unidos. Y estiman que emitió 502 toneladas de carbono, equivalente a la emisión de 110 autos por año. Ese mismo estudio revela que este entrenamiento inicial representa el 40% de la demanda energética del uso del ChatGPT. Y después lo que, o sea, compara este estudio es que, bueno, una persona emite 5 toneladas anuales de dióxido de carbono y el entrenamiento de un sistema de inteligencia artificial emite 284 toneladas de carbono. Estamos hablando de esta infraestructura o esta red que parecería tan etérea, digamos, o sea, como hablamos de la nube, algo que parece como inmaterial, en realidad es profundamente material. Y las condiciones de montaje de esas nuevas infraestructuras no solo van a tener, digamos, consecuencias o riesgos en términos de trabajo, en términos de fuerza humana, digamos,
puestas a disposición de esa nueva infraestructura o de ese nuevo momento, de esa nueva fase digital, sino también las consecuencias en términos ambientales que vamos a tener si seguimos, digamos, estas propuestas que nos están haciendo estas élites económicas que nosotros le decimos como nueva aristocracia financiera y tecnológica. Entonces es preocupante. Sí, realmente que sí. Wow. Betty, ¿nos das un rato para poder ordenar todo esto que nos tiraste en la cabeza? Porque vos ponete en el lugar nuestro. Lo tuvimos al Lucas. Viniste vos. Ya tenemos mucha cosa en la cabeza que tenemos que acomodar, porque viste que los patitos están medio dormidos y torcidos. Y es sábado. Es sábado. Pero yo te propongo algo, porque hay un tiraste ahí 2 o 3 cositas que yo me anoté ahí porque te dejé hablar para que explayaras. Pero tengo 2 o 3 cositas que me interesarían a profundizar, pero lo vamos a hacer en otro programa. Y como sé que sos una chica muy estudiosa y que te gustan los desafíos y te sentás a estudiar, digo, me gustaría profundizar este tema de los 2 territorios, que es un campo que vengo estudiando y pensando hace tiempo, pero los 2 territorios, el digital y el físico, en cuanto a la militancia política cotidiana. Me encantó. ¿Cómo se lleva eso? Digo, uno tiene algunos saberes previos, pero digo, ¿cómo hacemos para que esos 2 mundos se comuniquen y no se choquen? ¿Te parece? Me encantó la propuesta. Coordinamos solo fecha. Te dejo. Sí, solo voy a decir ahí 2 cositas en relación a esto. Y creo que el trabajo que hace Ancla, que hace la Neurona Rebelde, que hace Nodal, ¿no? Pueden darnos pistas de cómo estos 2 territorios no necesariamente son territorios contrapuestos. O sea, no tenemos el dominio sobre el territorio digital porque está controlado justamente por sus dueños, ¿no? O sea, pero sí se puede disputar, sí es necesario disputarlo, e incluso cuando conversamos con compañeros y compañeras, hay perspectivas que hoy están discutiendo o proponiendo, digamos, un regreso al mundo analógico. Pero uno sabe que la historia siempre va hacia él. Y es muy difícil proponer una salida que vaya, digamos, hacia una regresión, ¿no? De un proceso de acumulación, de un proceso de avance, de un acumulado de fuerzas productivas en un determinado momento, porque no hay que olvidarse, vivimos en un sistema capitalista hasta que no lo podamos transformar. Esos van a ser los marcos de las relaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo rompemos esas relaciones sociales? Tienen también que considerar que tenemos que jugar en estas reglas de juego, digamos. Una salida utópica o una salida negacionista, digamos, no puede hacer más quizás que demorar estos tiempos de liberación de los pueblos. Entonces, ¿cómo hacemos para insertarnos en estos debates? Yo creo que es crucial, hay experiencias, hay iniciativas, y como les decía, hay que ver muy bien las iniciativas de la Neurona Rebelde, de Nodal, de Ancla, todo el proceso bolivariano en Venezuela, el proceso de los feminismos, porque no hay que olvidar que hay sujetos revolucionarios, sujetos históricos, digamos, como las mujeres trabajadoras, como los feminismos cuando llevaron adelante el paro internacional en 2017, 2018, o sea, hay muchas experiencias que revelan que disputar el poder, tensionarlo, ¿no?, en las redes sociales, pero después realizar el poder en las calles, se puede, ¿no? Se puede, y es la tarea de este momento, ¿no? Bueno, un ejemplo Entonces, cercano... solo decirles eso. Un ejemplo cercano que tenemos de eso es la marea verde, que se empieza Exacto. a mover en las redes primero, porque al principio cuando todo este tema
con la Nelly Miller y con todas las compañeras que de antaño vienen llevando el tema, era casi como hermenéutico, digamos, era un tema que Exacto. estaba mal, era violento, y las redes sociales y les pibis empezaron a moverlo y terminamos haciendo que mucho de la burocracia de la casta, dijera el Peluca, tuvieran que hacerse cargo de ceder, ¿sí? Exacto. Así que bueno, Exacto. propongo algo. Y después coordinamos fecha sí. y profundizamos con ese tema, ¿te parece? Buenísimo, buenísimo. Los invito a que puedan seguir las redes sociales ahí del PAC UNLA. La página web es www.pacunla.com y que también puedan seguir las redes sociales de la Neurona Rebelde. La Neurona por el momento página web no tiene, pero sí redes sociales, tiene canal de YouTube. En mi caso estoy en uno de los programas de todo lo que tiene que ver con el análisis internacional, que se llama Finisterre, junto con Matías Casiagüe. Así que, bueno, iniciativas hay de sobra y ustedes saben que nos tienen para todo lo que necesiten. Y bueno, ahora hay que dejar que esas ideas decanten y ustedes nos puedan hacer otras preguntas, pero desde ya que estamos a disposición. Perfecto, dale. Betty, un honor haberte tenido en Ancla Radio. Qué placer. Bueno, les mando un abrazo gigante y bueno, ojalá que nos podamos cruzar pronto. Dale, dale. Abrazo grande, Betty. Adiós, chao, chao. Chau, chau. Pasó la doctora magíster, Betiana Vargas, la Betty, para los compañeros y compañeras del campo popular. Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información.